Si hay, los vamos a reservar. Pastor Pedro, sí, estamos por aquí. Bien. ¿Aquí más? Muy bien. Dios te bendiga, Pedro. Bueno, gracias, pastor. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Y voy a leer un texto que está en Mateo capítulo 6, verso 34, pero que no es la prédica, sino que es lo que decía el pastor. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. ¿Sí? Y saben que uno se afana por las cosas, ¿sí? Uno quiere que el día tenga 25 horas, no 24. A uno no le alcanza hacer una cosa, hacer la otra, y siempre apurado y siempre queriendo pasarse en la fila, ¿sí? Si va a un comercio trata de que nadie se dé cuenta y se pasa adelante. Siempre tiene eso de querer ganar algo, de ganar un poquito más, como si con eso fuéramos a ganar la vida. Y no hace tanto, yo venía de Rosario, venía manejando, venía solo. Y entonces venía charlando conmigo mismo y pensando en el tiempo que yo tardo para llegar en auto desde Junín, de Rosario a Junín, ¿sí? Entonces yo tengo estipulado más o menos 3 horas de viaje, que es mucho, se puede hacer en mucho menos, pero yo lo hago en 2 horas 45, 3 horas. Entonces me doy cuenta que iba a llegar tarde, que no iba a cumplir con esa meta. Y me digo, me tengo que apurar. Y simplemente digo, pero ¿y por qué me voy a apurar? Si no tengo ningún apuro, no tengo nadie que me esté esperando, nadie que esté apurado por mi llegada. No tengo nada por qué estar ansioso. Entonces me hablé a mí mismo y le dije, afán y ansiedad. Escúchame bien, acá mando yo, ¿sí? Acá no manda ni la ansiedad ni el afán, mando yo, Pedro. Así que ahora te vas a callar la boca y me vas a obedecer. Y me puse atrás de un camión que venía a 75, 80. ¿Sí? En la ruta. ¿Quién anda 80 en un auto en la ruta? Nadie. ¿Sí? Todos los autos te pasan a 140, 150. Yo venía a 80. ¿Sí? Entonces el afán y la ansiedad la podés dominar en el nombre de Jesús y que no te domine. Ay, no, porque son las 11:30 y los fideos después no están a horario y que esto que el otro. Ay, no, porque la salsa la dejé en el fuego, se me va a pasar. Y estamos ansiosos, estamos desesperados y no podemos estar en quietud, en armonía. Y Jesús dijo que le basta a cada día su propio afán, su propio mal. El día de mañana, ¿sabe qué? Va a traer su propio afán. Y otra vez va a andar corriendo. Y el martes y el miércoles y todos los días le vas a querer ganar a la vida. Y la vida se te va y no te das cuenta que lo que perdiste fue el tiempo, la calidad del tiempo que tenías que haber vivido. Así que yo me vine contento, cantando, ¿sí? A 80 kilómetros, ¿sí? Y el afán y la ansiedad, tranquilo. Amén. Pruébelo. Y ahora vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 4, el pasaje de Jesús y la mujer samaritana. Cortito, ¿sí? Resumido. Ustedes seguramente lo conocen al pasaje, han escuchado predicar, muchos han predicado sobre esto. Así que lo vamos a hacer simple. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice San Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Primer punto. Jesús comienza su ministerio. Juan está predicando. Juan el Bautista está predicando, pero Jesús comienza a predicar y la gente se viene detrás de Jesús y Jesús empieza un primer discipulado ahí y los discípulos empiezan a bautizar.
Y los fariseos se dieron cuenta de esto y vieron que había un buen negocio. ¿Sí? Si hacemos una reunión por día, dice, ¿por qué no hacemos 2 reuniones? Invitado Jesús de Nazaret, que predica, ¿sí?, sobre salvación. Y vamos a hacer un culto a la mañana, y un culto al mediodía, y un culto a la tarde, y un culto a la noche, ¿sí? Y ya querían hacer algo, ¿sí?, algo extraordinario. Y Jesús, cuando se entera de que lo querían hacer algo con lo que él estaba haciendo, se fue. Hoy vivimos un tiempo donde queremos triunfar, el triunfalismo, ¿sí? Yo quiero triunfar, que ustedes me escuchen, ¿sí?, que todos salgan contentos. Y entonces, ¿cómo te fue? Me quedé contento con lo que dijiste. Ah, entonces yo estoy contento y triunfo, ¿sí? Tenemos un triunfalismo metido en la cabeza, en la mente occidental, que tenemos que sí o sí triunfar, llenar la iglesia, ser cada vez más, alcanzar metas que no alcanzaríamos ni ahí, pero nos ponemos metas inalcanzables. Y Jesús, cuando vio que lo estaban por aplaudir en el templo, se fue. Dígame si seríamos capaces nosotros de dejar todo, como hizo Jesús, para que nadie venga y me diga que bien, Pedrito, te felicito. ¿Sí? Jesús lo hizo, Jesús se retiró. Y se fue de Judea, ¿sí?, y se fue a versículo 3. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Tenés el mapa? Quiero que vean algo. Hoy viene con todo, miren, a full. Miren, no sé si se alcanza a ver, pero abajo de todo dice Judea. Está cerca de Belén, es en esa zona. Y se fue a Galilea, que está allá arriba. Según los que conocen la zona, geografía y todo lo demás, se tarda, pasando por Samaria, se tarda 3 días de camino, con 42, 43, 45 grados de sol, al sol, ¿sí? 3 días caminando para llegar de Judea hasta Galilea, ¿no? Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Pero saben que la tradición rabínica, ¿sí?, los rabinos, los judíos, no pasaban por Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria había sido conquistada en el tiempo de Acán. No le quiero aburrir con esto, pero cuando Jezabel trajo ídolos a Israel y los metió en el templo. Entonces, en la zona de Samaria hay un monte que se llama el monte Gerizim. No está ahí, no está. Gerizim. Y en ese monte armaron un templo parecido al de Jerusalén, pero con ídolos. Entonces los rabinos no podían pasar por ahí porque era una zona, sí, que ellos la decían contaminada. Entonces los rabinos, cuando salían de Jerusalén, de Judea, ¿verdad?, y se iban hasta Galilea, daban la vuelta por esa rayita azul que se ve, que eso es el Jordán, daban la vuelta y tardaban 6 días caminando para no mezclarse con los samaritanos, porque no se podía cruzar por ahí sin contaminarse. ¿Entienden? Jesús sale de donde está predicando, sale de su lugar de confort, sale de su lugar de comodidad y comienza a caminar por territorio enemigo. Y la Biblia no lo dice, pero cruzar semejante cantidad de tiempo, de todo lo que sea Samaria, un rabino, como vestía Jesús, seguramente durante todo el camino lo habrán insultado, se le habrán burlado, le habrán dicho cosas de todo tipo. ¿Por qué? Porque no era bienvenido en ese lugar. Y sin embargo Jesús cruzó toda la región de Samaria, la cruzó porque él sabía que tenía que cumplir un mandato. Y dice que cruzando toda la región de Galilea,
desde Samaria, perdón, vino a Galilea, cruzando toda la región de Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, pero no entró en la ciudad porque no era bienvenido. Y entonces pasó de largo y se sentó junto al pozo de Jacob. Dice el versículo 5, junto a la heredad que Jacob, gracias, le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Según los que conocen de los horarios, la hora sexta nuestra es la hora, el mediodía en Israel. Así que eran las 12 del mediodía. No hay sombra, ¿sí? No hay caminos, no hay árboles, no hay nada. Y Jesús se cansa del camino y viene y se sienta junto al pozo esperando algo. Y yo sé que nosotros conocemos de la palabra, hemos estudiado en el instituto muchos, conocemos de Jesús, sabemos que Él vive, que Él resucitó, que Él reina, pero a veces a nuestro evangelio le falta un poco, algún condimento. El pastor decía, después de la pandemia nos hemos quedado como un poco aplastados, como un poco quietos. Yo creo que nos falta un poco, de este Jesús. Nosotros tenemos el Jesús glorificado, lleno de gloria, lleno de poder. Oramos, reprendemos, creemos que Jesús está en gloria, rodeado de ángeles, que un día vamos a ir a su presencia. Es real, es verdad. Pero ¿qué de nuestra vida diaria? ¿Dónde encontramos a Jesús? ¿Qué relación tenemos con ese Jesús? Por eso a veces nuestro evangelio pierde sabor. Por eso la gente dice, no, pero ustedes van a la iglesia. No, sí, yo lo conozco la iglesia. No, pero ustedes, que cantan. Pero conocen al Jesús que nosotros adoramos, que está en gloria. Pero no conocen al Jesús que sufrió y que se cansó y que se sentó junto a un pozo a ver si alguien le alcanzaba un vaso de agua. Un Jesús que se hace igual a nosotros. Un Jesús que se hace particular, no un Jesús que porque lo iban a aplaudir en la multitud se quedó para escuchar cómo aplaudía. No, Él se retiró y se fue, cruzó el peor lugar donde podía cruzar, donde sabía que lo iban a maltratar, donde sabía que iban a hablar mal de Él, donde nadie lo iba a recibir, solamente por ser judío. Dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y cuántas veces, acá hago un paréntesis y vuelvo un poquito atrás, ¿sí? Porque hay un versículo más adelante que lo dice, a ver si lo encuentro, el versículo 9. La última parte le dice, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El tema venía de 1000 años antes. O sea que si en ese momento le preguntaba a un samaritano, che, ¿por qué no te habla con los de enfrente? No, esos son unos locos bárbaros, mirá cómo se visten. Y le preguntaba a uno de este lado y dice, ¿por qué no te...? No, porque aquellos son repecadores, que esto que lo otro, no, ahí no sabe lo que hacen. Y tenemos eso de enfrentarnos con los demás. ¿Cuántas veces hay familias que por X motivo, por X razón, no se hablan entre sí? Y vos decís, ¿por qué no se hablan? No, porque una vez la abuela de ellos, no sabés la que me hizo. Y yo se la juré, que no le iba a hablar mientras viviera. ¿Y eso es bueno? Y hay familias que viven así, como samaritanos y judíos, no se hablan entre sí y no quieren pasar por la casa. Y ya que está, me acordé, le voy a contar una historia, espero que no las aburra. Yo era muy chico, yo tenía 8 años. Mi hermano 10, entre 8 y 9 tenía yo, mi hermano 10 y 11. Y vivíamos en el campo y teníamos un tambito. Como mi papá trabajaba en los tractores, yo y mi hermano, con 8 años, íbamos a repartir leche al pueblo, ¿sí? En un sulky.
en un sulky viejo con un caballo ahí que apenas caminaba, íbamos a Rafael Obligado a repartir leche. Un día, mi mamá nos dice, pasen por la carnicería y pidan, ustedes no saben lo que es esto, pídanle 1 kilo de General, ¿sí? O sea, era lo más pobre que había. Vos trabajaste en la carnicería. Porque te daban un poco de todo, un poco de lo que sobraba, ¿sí? Un cacho de carne de acá, un poco de allá. No, hacían 1 kilo, lo ponían en un papel de diario, lo envolvían y te lo daban. No había bolsita, no había guante, no había nada, ¿no? Entonces te daban 1 kilo de General. Y el carnicero, ¿ustedes lo vivieron eso? Ah, vean que yo soy más viejo que ustedes. Y el carnicero nos dice a nosotros, te imaginas, 2 pibitos así, nos dice, decile a tu mamá que hasta que no me pague lo que me debe, no le doy más carne. Así que nosotros subimos al sulky y nos fuimos al campo. Dice fulano de tal que hasta que no le pague, no nos da más carne. Claro, antes se pagaba después de la cosecha, se pagaba cada 3 meses, cada 4 meses, no había problema. Cuando le dijimos a mi vieja que no nos iba a dar fiado, la Petrona, mi vieja era así, pero era una polvorita. Y se reenojó, pero nosotros no teníamos la culpa. Entonces, si ustedes no pasan más por ahí, ¿no? Nosotros teníamos que pasar todos los días por ahí. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Agarrar con el sulky y dar toda la vuelta por atrás del pueblo para no pasar por la carnicería. Porque mi mamá estaba enojada. Peor todavía, los chicos del carnicero iban con nosotros a la escuela. No le hablen a esos dos. Y era una nena, el chico y una chica, de mi edad más o menos. Yo no tenía nada que ver, no teníamos nada que ver. Pero se había enojado de tal manera que no queríamos que pasáramos, no pasábamos más por la carnicería, ¿no? Y encima el pueblo tiene 4 manzanas, así que tenés que dar la vuelta por afuera del pueblo, no tenés más escapatoria. Y no le podíamos hablar a los chicos. Entonces, ¿hablaste con los hijos de cosas? No, mentíamos, ¿qué íbamos a hacer? Porque los chicos, si éramos 20, jugábamos todos juntos. Entonces, mire lo que hace un enojo. Lo que hace un enojo en una persona, ¿sí? Parece risueño porque pasaron 50 años, fácil, ¿no? Pasaron 50 años. Pero esas cosas nos atrancan, nos dejan a un costado. Y la Biblia, que es lo que leyó el pastor, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres o las mujeres, ¿no? En cuanto dependa de mí. Entonces, no es tiempo de que por más que yo tenga la mejor versión de Cristo, por más que yo tenga la mejor doctrina, no es tiempo de estar enojado con nadie, ¿sí? Porque después ya es tarde, cuando querés disculparte, decís, uy, si hubiese ido, si le hubiese pedido perdón, si hubiese charlado, no era como yo pensaba, entonces ¿por qué no vas y das el primer paso? ¿Sí? Y Jesús dio el primer paso, porque los rabinos, los judíos no cruzaban por Samaria, y Jesús cruzó. Y no solamente que cruzó, sino que se sentó a hablar con una mujer con la cual nadie quería hablar. Entonces Jesús nos da el ejemplo que Él rompió esas barreras, derribó las barreras. No tenemos que tener por qué esos prejuicios, no porque ese que va allá, la otra que va al otro lado, ese que hace esto, ese que hace el otro. Todos necesitan de Jesús. Los discípulos vinieron y dice que se maravillaron, la versión dice, se maravillaron de que hablaran con una mujer. Y la versión original no dice que se maravillaron, dice que se escandalizaron. Porque no podía un rabino hablar con una mujer. Los rabinos no hablaban con las mujeres en público, aún con su propia esposa o sus hijas. Porque la mujer estaba tenida como algo que tenía que estar dentro de la casa y calladita la boca, ¿sí? Por eso Pablo dice, se salvará teniendo hijos, porque tomaba de aquellas versiones que tenía que la mujer se tenía que estar dentro de la casa y no hablar con nadie.
Y Jesús nos da el ejemplo de que Él cambió el sentido de las cosas. Pero lo que yo quería resaltar es este Jesús de San Juan capítulo 4. Un Jesús que se sentó al lado de la que estaba sufriendo. Se sentó al lado de la samaritana y no le dijo, tengo una revelación, ¿sí? Yo sé quién eres, que tuviste un montón de marido, que bla, bla, bla. No, le dijo, dame de beber. Entabló una conversación y una relación con esa mujer, porque esa mujer necesitaba salir de lo que estaba haciendo. Yo no creo que la mujer estuviese orgullosa de toda la vida que había llevado, porque en esa época una mujer que había cambiado un par de maridos ya era para apedrear. Y sin embargo Jesús no la condenó. Jesús se sentó a charlar y a explicar y a ver qué le estaba pasando. Y creo que en este tiempo, ¿sí?, que tenemos nosotros a Dios todopoderoso, glorioso, santo, y que lo adoramos, ¿por qué no saber que Jesús está con nosotros en un momento de dificultad? Que Él no pasa por un costado, que Él no se aleja, Él no da la vuelta por el otro lado para no estar cerca nuestro, por el contrario, Él viene derechito a tu encuentro. Ese Jesús, ¿sí?, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad. Ese Jesús que no le importó absolutamente nada lo que pudieran decir sus discípulos. No le importó nada lo que pudieran decir los demás. Él quiso arreglar un problema que venía de miles de años. Y Él lo hizo a partir de que cruzó por en medio de ese lugar donde nadie quería cruzar. Tal vez yo diga, no, lo mío ya es desde 50 años, no, ¿qué se va a arreglar lo mío? 60 años, 20 años, Él lo puede arreglar. Lo importante es que puedas visualizar a Jesús, hombre, ¿sí?, a ese Jesús sentado y escuchándote. Porque Jesús no solamente vino y la llenó de doctrina a la pobre mujer, sino que le dijo, yo te voy a dar un agua viva. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Yo te voy a dar agua que corre, agua corriente, porque el agua del pozo estaba contaminada. Tomaban de esa agua porque no había otra. Entonces la mujer le dice, ¿y de dónde vas a sacar agua vos si no tenés ni...? ¿Saben que el pozo tenía 30 metros de profundidad aproximadamente para sacar agua? O sea que necesitaba una soga bien larga, que esto que lo otro. Jesús no tenía nada. Dice, ¿y vos me vas a dar agua a mí de beber? En ese momento la mujer lo estaba poniendo a prueba a Jesús. Le dijo, yo te voy a dar un agua que corre, no que está estancada como esta. Yo te voy a dar un agua que corre. Y esa agua te va a dar una vida diferente. Y entonces, ¿sabe qué le dijo a la mujer? Bueno, dame de esa agua. Pero ¿saben? Miren lo que dice la mujer. Dame de esa agua para que yo no tenga más sed y no venga acá a buscarlo. Si lo que le estaba diciendo, dame agua porque no me gusta salir al mediodía a buscar agua del pozo. Pero no estaba entendiendo todavía lo que le estaba diciendo. Y entonces la mujer dice, lo que yo le decía antes, nuestros padres adoraron acá, ustedes dicen que adoran allá, ¿qué hacemos? Entonces Jesús le dice, mujer, la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, ¿sí?, no está mal que adoramos y exaltamos a Dios 3 veces santo, poderoso. Pero ¿qué pasa con nuestra vida personal? Con nuestras cosas diarias. Cuando llegás a tu casa o llegás a un lugar y te sentís sola, te sentís solo, que no sabés cómo hacer, y el pastor dijo, no, tenemos que orar, pero a veces no sabemos a qué orar. Dios nos queda demasiado lejos, Dios nos queda demasiado detrás, de tal lado, o nos sentimos demasiado impuros para pecar a un Dios 3 veces santo, para orar
a un Dios 3 veces santo. Me siento mal, no creo que Dios me vaya a escuchar y primero me tengo que arrepentir y tengo que pedir que la sangre de Cristo me cure, que esto, que el otro, porque de esa manera estamos acostumbrados. En cambio Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y ahí empezó la conversación. Necesitas conversar con ese Jesús. Necesitamos conversar con ese Jesús que está ahí, presto, atento a pedirte, pero también a darte. En esta mañana yo quiero terminar acá, ¿sí? Pero dejarte esta reflexión. ¿Qué pasa cuando estás solo, cuando estás sola? A mí me pasa, ¿sí? ¿Dónde lo veo a Jesús? La gloria, poderoso, ángeles, unción. Pero yo sigo solo o sola. Pero cuando sabés que Jesús vino cansado como estoy yo, Él también estaba cansado. Él también se sentó. Él también se quedó al lado mío. Ese es el Jesús que yo quiero presentarte hoy. El Jesús que se queda con vos. El Jesús que tiene un tiempo para escuchar todo lo que tenés que decirle, aunque no le creas. Pero Jesús, decile lo que tengas que decir, pero decíselo a un Jesús que está sentado al lado tuyo. Amén. Un Jesús que te escucha, que le puedes decir, estoy mal, estoy triste, estoy agotada, estoy agotado, la vida me está pasando por arriba, pero yo quiero Jesús hablar contigo. En esta mañana vamos a hablarle a Él. Entendé que Jesús está a tu lado, más allá de las personas que pueda haber. Hombre, mujer, esposa, esposo, hijos. Si estás cansado, si aún el Evangelio te está resultando pesado, porque son demasiadas cosas que tienes que llevar, ya no estás como el primer tiempo tan alegre, tan feliz. Decile al Espíritu Santo en esta mañana, yo quiero que te sientes conmigo. Por un momento quiero estar charlando. Señor, mira esto lo que me pasa. Vengo a esta hora porque yo sé que no hay nadie en el pozo. La mujer no podía venir a otro horario que no fuera ese. Mujer, no sufras. Mujer, háblame, decime todo lo que tengas que decirme, dice Jesús. Yo quiero escucharlo de tus labios, yo quiero hablar contigo. Ese Jesús te cambia la perspectiva del Evangelio. Ese Jesús te saca de un Evangelio que tal vez se te hizo rutinario, de reuniones y de templos y de visiones que nunca se cumplen. Pero Jesús al lado tuyo, escuchándote, tan cansado como vos, tan cansado humanamente que estaba sentado, agotado, dijo, dame de beber. Santo, santo, santo. Háblale a Él, háblale en tu corazón, háblale con tus palabras. Quiero tener un evangelio diferente. Quiero que el evangelio sea algo alegre, eficaz. La mujer lo escuchó y dijo, me parece que usted es un profeta, y salió corriendo, dejando todo, salió corriendo porque dijo, acá hay alguien que debe ser el rey, este tiene que ser. Lo encontró junto a un pozo, lo encontró con sed, lo encontró cansado. Que en este tiempo tu evangelio no sea un evangelio de tradición. Por favor, no te desvíes de los samaritanos, no te desvíes de aquellos que están sufriendo, no des la vuelta para que no te vean. Cruza por el camino, enfrenta la situación, arregla tu situación, cualquiera que sea. Dios está contigo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.
Padre, oramos en esta mañana por este matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú los conoces, tú sabes todas sus cosas, Señor. Tú sabes lo que está pasando en sus vidas.